Le damos la bienvenida a Tatiana Solana, que es consultora de salud integral, alumna del doctor Nirdos Shkora. ¿Cómo estás? Bienvenida, Tatiana. Muy contenta de estar aquí. Qué bueno que estás acá. Y también Paola Ambrosi, psicóloga transpersonal. Tú estudiaste en Barcelona, en la Universidad de Cataluña. ¿Te puedes acercar un poquito más al mic? Claro que sí. Gracias. A ver, pues cuéntenos las dos. Vamos a empezar por el principio, por lo más sencillo. Medicinas ancestrales. Para empezar, todos sabemos que la medicina vino de las plantas, ¿no? Así empezó la medicina. O sea, las plantas dijeron, vamos a hacer pastillas de las plantas, vamos a hacer, porque así empezó la medicina. La medicina, el origen fueron las plantas. Entonces, cuando hablamos de medicinas ancestrales, ¿a qué nos referimos? ¿Qué son las medicinas ancestrales? Bueno, yo creo que sí, evidentemente de la herbolaria. Ajá. Viene un gran rango de medicinas y dentro de la naturaleza hay unas plantas que denominan los pueblos originarios alrededor de todo el mundo plantas maestras o plantas sagradas. Ajá. Las características de estas plantas maestras es que contienen una sustancia psicotrópica. Esa es la diferencia de el honguito psilocibe o el honguito adaptógeno, que no tiene esta sustancia psicoactiva. Lo mismo con raíces, flores, cactus. Hay cactus, el nopal que nos comemos en el huevo todas las mañanas, no tiene una sustancia psicoactiva, y si tú vas a San Luis Potosí con el pueblo originario de los huirráricas, pues el jicuri tiene mescalina, tiene una sustancia psicoactiva. Entonces, todos los pueblos originarios alrededor del mundo tenían contacto con estas plantas que llamaban maestras o sagradas. Hoy, gracias al estudio en laboratorio, sabemos que es porque contenían este tipo de moléculas y tenían características diferentes. Claro, estamos hablando de miles de años de historia, ¿no? O de cientos de años. Miles o cientos de años, muchos años. Y esto sucede en los pueblos indígenas. En México sucede mucho todavía, se siguen usando. En Perú. Alrededor del mundo. En Ecuador, en Centroamérica. Alrededor del mundo se usan. Es normal, es parte de la cultura antigua, pues antes de que existiera la medicina que hoy conocemos como medicina tradicional. Es parte de la cultura antigua, es parte de la forma en la que vivían. Se comunicaban con la naturaleza, obtenían infinidad de conocimientos, ¿no? Ok, bueno. Entonces, estas medicinas ancestrales, la pregunta es, ¿cómo funcionan? O sea, como tienen ciertos químicos, hacen que te relajes, hacen que, o sea, no sé, te digo, nunca lo he practicado, pero es verdad que ves a tus miedos, que si le tienes, que tienes traumas de tu infancia, o por ejemplo, ese reportaje de National Geographic que fue súper profundo, sacaban a mucha gente que había ido a la guerra de Vietnam, a diferentes guerras. En Estados Unidos lo que les sobran son guerras, entonces lo que les sobra es gente que regresa y que no puede ni dormir y se enferman de todo y que trataron toda la medicina tradicional. O sea, que supuestamente, ¿verdad? Porque ustedes no lo pueden prometer, pero la gente que lo practica, ¿cuáles son los supuestos o posibles beneficios y por qué? Es un viaje a tu interior. Ajá. Entonces lo que te encuentras es lo que hay en tu interior. Pueden ser cosas muy complejas, pueden ser cosas muy bellas, puedes encontrar respuestas. No, cada persona tiene un trabajo distinto y tú incluso eres distinto hoy que mañana, que dentro de un mes o que hace un año. Entonces cada ceremonia, cada trabajo va a tener siempre una naturaleza distinta, salvo que haya un trauma muy específico que tengas que trabajar muchas veces. Así fue mi caso, por ejemplo. Tú has experimentado con medicinas ancestrales. Sí, yo llevo 14 años de trabajar con ellas. 14 años. ¿Y qué has hecho? ¿Ayahuasca? Empecé con ayahuasca. Yo doy trabajo. ¿Facilita ceremonias? Yo facilito ceremonias, pero de niños santos, que son los honguitos. Si quieres, luego te cuento por qué se les llama niños santos. Sí. Jicuri, huachuma. Lo del sapo está súper de moda también, ¿no? Que yo nunca he hecho sapo y no me llama. Y no te llama la atención. No. Es que hay un montón de cosas, ¿no? Y hay mucho turismo que hace eso, que como decía yo al principio, vienen a México o van a Perú, y también hay mucha gente aprovechándose de eso, ¿no? Es como la India, vas buscando un gurú y te sale un gurú turístico. Ahí y te ven la cara. Hay turismo chamánico, un montón. Exacto, hay un montón. Y yo creo que, Marco Antonio, es bien importante entender que estamos hablando de expansores de conciencia. Son una categoría distinta en la farmacología de las plantas. Hay depresores, estimulantes y expansores. Entonces, por ejemplo, el alcohol, la ketamina son depresores de la conciencia, no me van a llevar a un viaje o a una expansión interna. Los expansores tienen 3 características. Una, no tienen efectos secundarios en el cuerpo.
provocan una conexión con el ser interno o la conciencia interna y me ayudan a crear cambios neuronales en el funcionamiento del sistema nervioso central. Yeah. Por eso no son cualquier cosa. ¿Sí? Hay que tener muchísimo cuidado, esto no es una recreación, sí es tecnología ancestral, los pueblos originarios las han utilizado desde hace muchísimo tiempo, pero hoy tenemos a nivel recreativo una prostitución de mezcla de sustancias que son de plantas sagradas sacadas de su contexto ceremonial y está habiendo casos de muchísimo riesgo y mucho conflicto por una falta de educación. Creo que lo primero que nos hace falta es una educación adecuada a lo que es un expansor de conciencia, porque eso que mencionabas de ¿y qué me va a dar un viaje ya? Pues sí, en algunos casos sí, y no te va a haber servido de nada. Inclusive, yo me atrevería a decir, cuidado. Si eso es lo que estás buscando y tomas un expansor, tu vida puede acabar mucho peor después de haberlo tomado que antes de tomarlo. ¿Por qué? Porque abre las puertas a la conciencia. Es un expansor de conciencia. Entonces, si no quieres ver lo que está detrás de tu depresión, de tu ansiedad, de tus tumores, de tu diabetes, no abras la puerta. Si abres la puerta, te vas a topar con lo que hay detrás y, como bien decía Tatiana, vas a tener que entonces hacer un trabajo para resolverlo. Entonces, ahí está la importancia de que si hago ese trabajo, estar acompañado de un terapeuta o de alguien que te guíe, porque si no, ¿cómo asimilo, cómo ordeno toda esa información que se podría llegar a presentar? Es importante tener a alguien que te contenga, un terapeuta o algo, pero además que comprenda de estos temas. Porque hay mucha gente ahí afuera que sigue pensando que estas plantas son drogas. Y no lo son. Pero sí son drogas, tienen ¿no? psicoactivos, sí, pero me refiero no a una cuestión como recreacional, como lo que estaba hablando Paola. Sí, pues drogas, todo lo que te venden en la farmacia son drogas legales. Sí. Es que hay drogas legales y drogas ilegales. Y es importante también saber de lo que estaba hablando Paola, cuando tú estás en un cierto tratamiento de medicamento psiquiátrico, es súper riesgoso hacer este tipo de cosas. Primero tienes que limpiar tu cuerpo, tienes que estar con alguien que te acompañe, que te guíe, para haber dejado algo, tener un sistema nervioso equilibrado, estar en un cierto lugar para poder comulgar con estas plantas. Si no estás poniéndote en riesgo a ti, a tu consciente, a tu inconsciente, puede ser muy complejo. Claro, porque hay historias maravillosas allá afuera y hay historias de terror. Así Totalmente. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Así es, y esas historias de terror son por negligencias tanto de usuarios como facilitadores. Tenemos ya casi 50 años de investigación detrás de nosotros. Esto comenzó desde la época de los 50, los 60, comenzó a haber investigación muy seria. La primera vez que se utilizó el LSD fue en un contexto psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico, y fue con pruebas con pacientes que estaban medicados para encontrar alternativas de tratamiento. Entonces, en realidad sí hay toda una años que tenemos de estudios científicos a través de universidades, laboratorios, la Universidad hoy Johns Hopkins, la Universidad de Sussex de California, están teniendo y tienen departamentos de investigación sobre todo esto. Y lo que mencionabas antes del estrés postraumático es una de las áreas en donde se ha visto una aplicación más directa con todas estas sustancias que son enteógenos o psicodélicos y expansores de conciencia. Entonces, a mí sí me gustaría decir, no son drogas desde la perspectiva de la sustancia como tal no es una droga, es una molécula en las plantas. Lo que nosotros utilizamos como drogas es aquello que usamos para evadir y entrar en adicción. Puede ser desde un chocolate. Es lo que popularmente conocemos como drogas. Hacemos una pausita y regresamos para ver qué evidencia científica hay sobre esto. Soy Marco Antonio Regil en Grupo Fórmula.